La farmacocinética es el estudio de cómo el organismo procesa el fármaco. Se estudian la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción de este. La absorción es la entrada del fármaco en el organismo, que incluye los procesos de liberación de su forma farmacéutica, disolución y absorción propiamente dicha. La absorción dependerá de características físico-químicas, de la preparación farmacéutica, del lugar de absorción y de eliminación presistémica y fenómeno. El conocimiento de dichas características será útil para seleccionar la vía de administración y la forma farmacéutica óptimas para cada caso. Tenemos distintas vías de administración. La vía oral es cómoda, barata y unipersonal, adecuada para el tratamiento crónico, requiere voluntad y capacidad de deglución. No debe utilizarse cuando el fármaco irrite la mucosa o el paciente esté inconsciente, se haya sometido a una intervención quirúrgica o presente vómitos que contraindiquen esta vía. En la sublingual, el fármaco depositado debajo de la lengua se absorbe por la mucosa sublingual accediendo por la vena cava a la aurícula derecha. Al evitar su paso intestinal y hepático, se consigue un efecto más rápido e intenso, que es útil en situaciones agudas como el tratamiento de una crisis anginosa con nitroglicerina o de una crisis hipertensiva con nifedipina. La vía rectal se utiliza para administrar fármacos que producen irritación gastrointestinal, son destruidos por el pH ácido del estómago o las enzimas digestivas, tienen un olor o sabor desagradables o bien para evitar parcialmente el primer paso hepático. La vía intravenosa es de elección en situaciones agudas. Sus ventajas son la rapidez de la acción y la precisión de las concentraciones plasmáticas que se alcanzan al no depender de los procesos de absorción ni de los factores que pueden alterarlos. También permite reducir los efectos irritantes y administrar grandes volúmenes. La vía intraarterial se utiliza para realizar arteriografías y para alcanzar altas concentraciones locales, por ejemplo de un fibrinolítico como la streptocinasa. La vía intramuscular se emplea para la administración de fármacos que por vía oral se absorben mal, por ejemplo los aminoglucósidos, o bien los que son degradados por vía oral, por ejemplo la penicilina G, o los que tienen un primer paso hepático muy importante como la lidocaína. En la vía subcutánea el flujo sanguíneo es menor que en la vía intramuscular, por lo que la absorción es más lenta. Existen preparados de absorción lenta como las bombas osmóticas que pueden implantarse bajo la piel y proporcionar niveles mantenidos durante tiempo muy prolongado, por ejemplo los anticonceptivos. La vía dérmica se utiliza en forma de cremas y pomadas para el tratamiento local de afecciones de la piel. Los fármacos liposolubles difunden bien. Las vías epidural, intratecal e intraventricular se utilizan para hacer llegar al sistema nervioso central fármacos que atraviesan mal la barrera hematoencefálica y para conseguir concentraciones en áreas localizadas. La vía inhalatoria se utiliza principalmente para la administración de fármacos que deban actuar localmente en las vías respiratorias, como beta-2 adrenérgicos, cromoglicato sódico, corticoides o anticolinérgicos inhalatorios. Las vías conjuntival, uretral, vesical y vaginal se utilizan para actuar localmente sobre las respectivas mucosas. Y la vía intraperitoneal para diálisis en casos de insuficiencia renal e intoxicaciones. La distribución de los fármacos permite su acceso a los órganos en los que debe actuar y a los órganos que los van a eliminar y condiciona las concentraciones que alcanzan en cada tejido. Va del lugar de absorción a la circulación sistémica y desde ella hasta los tejidos. Para que el fármaco alcance desde su lugar de absorción su lugar de acción, debe atravesar diversas membranas para llegar a la sangre y para pasar de esta al líquido intersticial y en su caso al interior de las células e incluso de estructuras intracelulares. El paso del fármaco de la sangre a los tejidos depende de la fijación del fármaco a las proteínas del plasma, ya que solo el fármaco libre difunde libremente a los tejidos. Las moléculas de un fármaco son transportadas en la sangre disueltas en el plasma, fijadas a las proteínas plasmáticas o unidas a las células sanguíneas. El fármaco disuelto en la sangre pasa de los capilares a los tejidos a favor del gradiente de concentración. Este paso depende de las características del fármaco, como tamaño de la molécula, liposolubilidad, grado de ionización, además de su unión a las proteínas plasmáticas, del flujo sanguíneo del órgano, de la luz capilar, del grado de turgencia y de las características del endotelio capilar. Un fármaco muy liposoluble accederá más fácilmente a órganos muy irrigados como el cerebro, el corazón, el hígado o los riñones, y más despacio al músculo, grasa y otros tejidos poco irrigados como las válvulas cardíacas. Un fármaco menos liposoluble llegará bien a los tejidos cuyos capilares son ricos en hendiduras intercelulares, como es el caso de los sinusoides hepáticos, cuyas abundantes fenestraciones y hendiduras intercelulares permitirán el paso de sustancias con elevado peso molecular, pero tendrá dificultad para acceder a los tejidos que carecen de ellas, como el sistema nervioso central.
La cinética de absorción cuantifica la entrada de fármaco en la circulación sistémica y engloba los procesos de liberación del fármaco, de su forma farmacéutica, disolución, absorción y eliminación presistémica. Incluye el estudio de la velocidad de absorción, de la cantidad absorbida y de los factores que la alteran. Cinética de distribución. El organismo humano está formado por múltiples compartimientos reales y ficticios. Por una parte existen compartimientos acuosos como el agua plasmática, intersticial y el agua intracelular. Por otra parte, hay medios no acuosos que pueden actuar como depósitos, como son las proteínas plasmáticas y tisulares, los ácidos nucleicos y los lípidos intracelulares. Desde un punto de vista cinético, suelen considerarse tres compartimientos atendiendo a la velocidad con la que el fármaco los ocupa y abandona. El compartimiento central incluye el agua plasmática, intersticial e intracelular fácilmente accesible, es decir, la de los tejidos bien irrigados como corazón, pulmón, hígado, riñón, glándulas endocrinas y sistema nervioso central. El compartimiento periférico superficial está formado por el agua intracelular poco accesible, es decir, la de los tejidos menos irrigados, como piel, grasa, músculo o médula ósea, así como los depósitos celulares a los que los fármacos se unen laxamente. Y el compartimiento periférico profundo incluye los depósitos tisulares a los que el fármaco se une más fuertemente y de los que por tanto se libera con mayor lentitud. La distribución de un fármaco se considera monocompartimental cuando se distribuye rápida y uniformemente por todo el organismo, es decir, cuando el organismo se comporta como un único compartimiento central. En el modelo de distribución bicompartimental, los fármacos administrados por vía intravenosa difunden con rapidez al compartimiento central y con más lentitud al compartimiento periférico. Los fármacos con distribución tricompartimental se fijan fuertemente a determinados tejidos en los que se acumulan y de los que se liberan con lentitud. Cabe mencionar que la mayor parte de los fármacos se adaptan a un modelo bicompartimental. La cinética de eliminación cuantifica la velocidad con que los fármacos se eliminan del organismo. Esta se expresa mediante dos constantes que son el aclaramiento y la constante de eliminación. Depuración. La concentración activa del fármaco en el organismo humano disminuye como consecuencia de dos mecanismos, la metabolización y la excreción. Esta condiciona el tiempo que tarda en desaparecer el efecto del fármaco. Los fármacos liposolubles, aunque se filtren por el riñón, se reabsorben y deben metabolizarse, principalmente en el hígado, a metabolitos más polares. Estos metabolitos, junto con los fármacos hidrosolubles, se excretan principalmente por el riñón y la bilis. Los fármacos se excretan por orden decreciente de importancia por vía urinaria, vía biliar entérica, sudor, saliva, leche y epitelios descamados. La vía renal, como ya mencioné, es la más importante, siendo particularmente relevante cuando se eliminan de forma exclusiva o preferente por esta vía, en forma inalterada o como metabolitos activos. La cantidad final de un fármaco que se excreta por la orina es la resultante de la filtración glomerular y de la secreción tubular, menos la reabsorción tubular. La que sigue en importancia es la biliar. Esta está muy relacionada con los procesos de biotransformación y se produce principalmente por secreción activa con sistemas de transporte diferentes para sustancias ácidas, básicas y neutras. Por ejemplo, sustancias con elevado peso molecular, con grupos polares, tanto aniones como cationes, compuestos no ionizables con una simetría de grupos lipófilos e hidrófilos, o bien por compuestos organometálicos. En la excreción intestinal, los fármacos pueden pasar directamente de la sangre a la luz intestinal por difusión pasiva, en partes distales en que el gradiente de concentración y la diferencia de pH lo favorezcan, o por circulación enterohepática. Los fármacos eliminados a la luz intestinal en forma activa a través de la bilis o del epitelio intestinal pueden reabsorberse pasivamente en el intestino a favor de un gradiente de concentración. La excreción a la leche puede hacer que los fármacos lleguen al lactante y originen reacciones idiosincrásicas y tóxicas. Los fármacos pasan a la leche sobre todo por difusión pasiva, por lo cual el cociente leche-plasma será mayor cuanto mayor sea su liposolubilidad y menor sea su grado de ionización y unión a proteínas plasmáticas. La excreción salival es poco importante desde el punto de vista cuantitativo y además la mayor parte del fármaco excretado por la saliva pasará al tubo digestivo desde donde puede reabsorberse de nuevo. La eliminación por diálisis peritoneal y hemodiálisis es importante para ajustar la dosis de algunos fármacos en los enfermos renales sometidos a diálisis o bien para acelerar la eliminación de algunos fármacos en caso de intoxicación. Las características de eliminación de un fármaco son importantes al momento de elegirlo, en función a la duración del efecto y el número de tomas deseadas, así como para valorar los factores que pueden alterarlos. Gracias por su atención.